la Semana Académica Multidisciplinaria, donde hemos discutido acerca de diferentes tópicos que tienen que ver con la investigación. El día de hoy contamos con una muy importante presencia. La doctora Teresa Ivonne Contreras Troya nos va a platicar acerca de uno de los productos que dio a conocer recientemente en una revista de investigación. Esta actividad es una actividad de divulgación científica, de las cuales nuestra universidad y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se honran en dar a conocer a toda la población, en particular a los estudiantes universitarios. Doctora, para su servidor es una cuestión muy valiosa que hayas aceptado el participar en esta actividad y sobre todo poder compartir tu trabajo, que es bastante interesante con nuestros estudiantes. Bienvenida y te cedo el micrófono, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto. Y para mí, agradecerle también la invitación. Pues vamos a empezar. Voy a poner la presentación. Ahí me avisan si se ve, porfa. Ya saben. Listo. ¿Va? Ok, este trabajo que hice, que hicimos, porque no lo hice sola, es un trabajo multidisciplinario. Estuvimos trabajando con psicología, con la doctora Fábila de aquí del Centro Universitario. También estuvimos trabajando con doctores del Politécnico, del área de Ingeniería en Sistemas. Entonces, es un trabajo arduo. Tuvimos una tesista de aquí de la universidad, una tesista de maestría, de la maestría en Ciencias de la Computación, y una tesista de doctorado del Politécnico. Entonces, repito, no es un trabajo individual, es un trabajo multidisciplinario, psicología, ingeniería en computación y ingeniería en sistemas. Yo soy físico-matemática, tengo la licenciatura en físico-matemática y la maestría y el doctorado en ingeniería de sistemas. Entonces, pues trabajamos en ingeniería de sistemas, estamos acostumbrados a trabajar de forma multidisciplinaria, estar buscando estas áreas en donde se conjuntan las actividades y no solamente son áreas separadas. Yo soy de ingeniería en computación, yo soy de ingeniería de sistemas, yo soy de maestría en ciencias de la computación, yo soy de psicología. No, aquí lo que busca la ingeniería de sistemas es este trabajo multidisciplinario y este trabajo de factores complejos en los que pudiéramos converger todos en un punto y a partir de eso pudiéramos tener estas relaciones e interrelaciones que se dan entre ramas, que, repito, no son ramas separadas, ¿no? El trabajo que tenemos aquí ahora es el escalado dinámico de las fluctuaciones de electroencefalogramas de pacientes con trastornos de aprendizaje basado en inteligencia artificial. No quiero aburrirlos mucho con el trabajo que se hizo. Se estuvo investigando esta parte del cerebro. Repito, nosotros aquí estamos en ingeniería en computación, yo estoy en ingeniería de sistemas, mi tesista estaba en maestría en ciencias de la computación, la tesista de doctorado estaba en ingeniería de sistemas. Entonces, empezar a trabajar con esto, por supuesto, tuvimos el apoyo de la psicología, pero tuvimos que empezar a trabajar conocer todo el ambiente en el que íbamos a trabajar, ¿no? Y empezamos desde las etapas del desarrollo, de saber cómo son las etapas del desarrollo en el humano, y a través de esto, pues aprendimos que se lleva a través de procesos cognitivos y procesos fisiológicos en las neuronas. Entonces, a partir durante todas las etapas del desarrollo humano, se tiene conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje, pero no todo es un lecho de rosas, ¿no? Algunas personas tienen dificultades en el aprendizaje. Estas dificultades que nosotros estuvimos revisando, estas dificultades en el aprendizaje es en la lectura. Y esto conlleva esta parte de escribir, de procesos matemáticos y la lectura como tal. Entonces, en algún momento
la población que tiene problemas de aprendizaje, cuando está en sus etapas tempranas, pudiera pensarse que el niño no tiene las habilidades, ¿no? O la mayoría de las ocasiones se les llama tontos o burros, ese tipo de cosas que ya se están tratando de erradicar y que se está peleando por quitar este tipo de palabras, este tipo de situaciones, inclusive los profesores, ¿no? Que cuando encuentran a un niño que es un poco más lento que los otros, hay algunos profesores que no se dan cuenta que hay problemas de aprendizaje. Digo, ya la mayoría de los profesores se dan cuenta cuando los niños son disléxicos, pero a veces cuando tienen problemas con las matemáticas, pues piensan nada más, es que el niño no tiene habilidad para las matemáticas. Entonces, a veces es difícil que se diagnostique. Cuando se diagnostica es muy bueno, pero a partir de allí, nosotros lo que queremos hacer es ayudar a esta población vulnerable, ¿no? Repito, esto es un aprendizaje para nosotros, que pues yo soy del área de matemáticas y aprender estas cuestiones del cerebro y estar analizando, ¿no? Repito, tuvimos tesistas, pero pues los tesistas no aprenden solos, ¿verdad? Hay que estar ahí ayudando, hay que estar con ellos. Entonces, el planteamiento del problema que nosotros tenemos es esto, los problemas en el aprendizaje, las características personales, las conexiones neuronales, la enseñanza, el ambiente en el que está en el niño. Y regularmente este tipo de estudios que se hacen es a través de la neurología y la psicología. Nosotros lo que intentamos hacer es ver otro tipo de enfoque. Aquí tenemos el enfoque fisiológico, el enfoque psicológico, los mecanismos. Se hacen estudios cuantitativos, por supuesto, que es el electroencefalograma, y las cualitativos, que son las baterías, que son estos cuestionarios que tiene uno que llenar a veces cuando va al psicólogo, al neurólogo, se tienen que llenar ciertos cuestionarios, esas son las baterías. A partir de eso se hacen herramientas lineales, que son estadística descriptiva, estadística inferencial, para ver qué está sucediendo. Lo que ocurre que nosotros trabajamos, que la ingeniería de sistemas trabaja, es esta interrelación que existe y buscar herramientas que no sean lineales, que nos puedan ayudar a trabajar. Digo, el cerebro es un sistema complejo, el cerebro no es un sistema aparte, no es de nada más trabaja el cerebro y se acabó. Es una interrelación que existe para que nosotros como humanos podamos funcionar, podamos ser hábiles y podamos sobrevivir, ¿no? Estas interrelaciones que se llevan son complejas. A veces existe esta palabra que se confunde mucho. Las personas dicen, quieren decir difícil o con dificultad y utilizan la palabra complejo, lo cual es un error. La palabra complejo significa que los elementos que se desarrollan en un conjunto actúan en muchas interrelaciones entre ellos. Entonces, el número de interrelaciones que existe entre cada uno de los elementos es lo que nos indica la complejidad. Y la dificultad es decir, ay, esto es difícil, es que hacer estos ejercicios son difíciles, es que encontrar esta solución es difícil o tiene mucha dificultad. Algunas personas utilizan, es que estos ejercicios son complejos. No, porque realmente los ejercicios que podemos tener 20 elementos, pero esos elementos se relacionan de una forma lineal. Y la palabra complejidad significa esto. Podemos tener 3 elementos y entre estos 3 elementos se relacionan entre ellos los 3 y a partir de estos 3 elementos emerge una situación diferente, como ocurre en la sociedad, como ocurre en un grupo de clases, digamos, podemos tener el conjunto de alumnos, el conjunto de profesor, el conjunto que es un único, el pizarrón, los elementos con los que se trabaja, y entonces ahí empieza una relación compleja entre los profesores y los alumnos, no por la relación que exista personal, sino la relación durante el aprendizaje. Esta situación, el profesor da las instrucciones, el alumno las discute con otros compañeros y a partir de ello emerge una nueva situación, emerge un nuevo conocimiento
que no se da en una palabra, en una situación de dificultad o difícil. Repito, a veces soy muy puntual en esto cuando alguien me dice, es que es complejo. No, es difícil. Complejidad significa otra cosa, y es lo que estoy comentando. En el cerebro es un sistema complejo. Todas las interrelaciones que existen entre las neuronas, no por el trabajo que hacen, no por la cuestión de que se conectan las neuronas y entonces los neurotransmisores, no, sino por las relaciones que hay para que pueda emerger un funcionamiento, ya sea un funcionamiento mecánico, un funcionamiento de pensamiento, un funcionamiento del habla. Entonces, todas estas relaciones que hay en el cerebro para que un ser humano o un ser viviente pueda desarrollar sus actividades, es lo que al cerebro le da esta palabra de complejidad. Repito, nosotros estuvimos investigando, vimos las aportaciones lineales, que son realizadas a través de neurología o psicología, y también encontramos algunos planteamientos no lineales, que es lo que se trabaja. Repito, estas interrelaciones que existen. Y entonces la aportación que existen en esta perspectiva no lineal, que no es nueva, pero que casi no utilizamos en estas interrelaciones, en esta forma de trabajar multidisciplinaria. Entonces, tenemos estas aportaciones, permiten la caracterización de la dinámica colectiva de células especializadas en distintas escalas de tiempo, detección oportuna de una patología sin ser esencial que un experto interprete los datos, identificación de patrones de comportamiento que determinan la dinámica de los procesos fisiológicos y visualizar el desarrollo de una enfermedad, y aportan ideas para tratamientos, terapias, mecanismos de prevención o control. Ojo, en esta situación en que se dice detección oportuna de una patología sin ser esencial que un experto interprete los datos, no es que queramos deshacernos de las otras personas, porque realmente esto lo que se necesita son grupos multidisciplinarios. Lo que pasa es que en algún momento pudiéramos estar trabajando y que a veces solamente el experto es el que tiene la última palabra o es el que dice lo que está sucediendo. Entonces, con este tipo de cosas se puede decir, ya se encontró esta patología, entonces podemos trabajar. Por supuesto, quien nos va a dirigir a los enfermos o a los pacientes, pues es un psicólogo, que es el que se va a dar cuenta de la situación. Trabajamos con esto, repito, la justificación que nosotros tenemos, nosotros con lo que trabajamos es con el pensamiento sistémico. Aquí están algunas interrelaciones que no son lineales, son de ida y vuelta. Aquí el ejemplo que tenemos es sencillo, pero se empiezan a ver todas las interrelaciones que existen en cada uno de los elementos. Repito, las conexiones neuronales, el ambiente, la enseñanza y las características personales. Porque a veces un niño puede ser muy introvertido y no le gusta trabajar o no le gusta que lo vean. Entonces, a veces este tipo de detalles, este tipo de problemas en el aprendizaje es difícil, también debido a las características de los niños. Ahorita en las primarias ya, en algunas primarias, no en todas, ¿verdad? Se trata de tener grupos pequeños, pero regularmente en algunos lugares, pues los grupos son muy grandes. Entonces, en algún momento los profesores de la primaria pues se enfrentan a trabajar con 30 niños, 40 niños, a dar sus clases, a estar revisando otras cosas. Entonces, a veces enfocarse en un solo niño es complejo, y estar viendo este tipo, repito, o no sabe escribir porque el ambiente en el que está no es el idóneo para que el niño se desarrolle, porque en casa hay problemas, porque tiene problemas de personalidad. Entonces, ahí son muchos factores que hay que revisar. Que repito, un profesor que a veces tiene 40 niños, pues es imposible, ¿no? Algunas veces también es necesario que los papás se den cuenta. Y entonces, bueno, tenemos aquí el marco conceptual con el que nosotros trabajamos, que es la sistémica. La sistémica trabaja con la complejidad.
Lo que se trata de ver, repito, es estas interrelaciones que hay en un conjunto y no por separado. Lo que hace la sistémica es estar trabajando con varias áreas a la vez, trabajar sus interrelaciones, saber sus interrelaciones, conocerlas y no solamente tratarlas por aparte. Eso es trabajo de psicología, eso es trabajo de neurología, eso no me interesa. No, aquí lo que se intenta es hacer este trabajo conjunto, que es el que trabaja la sistémica. Digo, aquí lo que nosotros necesitamos también es hacer una definición del sistema y ver todas las interrelaciones que trabajamos. Aquí tenemos la biosfera, la fisiosfera y la conciosfera. La biosfera es la parte biológica, la fisiosfera es la parte fisiológica de nosotros y la conciosfera, que ya es la parte mental, y aparte de en la parte mental nosotros tenemos procesos emergentes, que son nuestros pensamientos y la forma en que nosotros mismos adquirimos el conocimiento, porque el conocimiento depende también, cómo se adquiere, depende de las personas. Tenemos aquí los trastornos del aprendizaje. Puede haber factores orgánicos, fisiológicos, psicológicos y sociales. No solamente es un problema individual. Tenemos 4 factores y entre esos factores se dividen en diferentes áreas, ¿no? Tenemos aquí las dificultades del aprendizaje, que vamos del nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 1 es bajo aprovechamiento, discrepancia entre capacidad y rendimiento. Y finalmente tenemos el periodo 5, que es suficiente, que son sin deterioro, sin desorden emocionales, conductuales. Hay que revisar todo ese tipo de cosas para ver si realmente el problema es cómo trabaja el cerebro y no el ambiente en el que se desarrolla. Ay, perdón. Lo que nosotros trabajamos es la teoría fractal. Lo que tenemos nosotros en las teorías fractales es descubrir un factor que sea un patrón que nos ayude a reconocer ciertos patrones para poder trabajar. Un fractal, en pocas palabras, es una jacaranda. Un fractal natural es este árbol de la jacaranda. Las nubes son fractales, la composición que tienen. Si nosotros le quitamos un pedacito a la nube y la agrandamos, va a ser exactamente a la nube mayor. Pasa lo mismo con la jacaranda. La jacaranda tiene ramificaciones, que si nosotros quitamos una de esas ramificaciones, arrancamos un bracito de esa ramificación y la comparamos con el árbol grande, pues son exactamente iguales. Otro fractal natural para dar conocimiento o que ustedes lo entiendan fácilmente. El brócoli es un fractal. El brócoli tiene su tallito y tiene la copa. Si nosotros cortamos ese brócoli por la mitad, es exactamente igual al grande. Si lo cortamos, inclusive si quitamos una de las ramitas de la copa, es un tallito y es una copita. Y es exactamente igual que el brócoli grande. Tenemos también la coliflor, es otro. Los árboles, el helecho es un fractal. Entonces, en la naturaleza, tenemos nosotros fractales. El ser humano es un fractal. Es lo mismo un humanito, un bebé, es exactamente igual que un adulto. Tenemos, salvo excepciones, pero tenemos 2 manos, 2 pies, y son exactamente iguales. Aparte, nuestro cerebro, no recuerdo cuánto mide si nosotros lo extendemos, ahorita lo olvidé, pero cabe en este pequeño volumen. Entonces, si el cerebro se extiende y ahorita que está, bueno, está replegado en diferentes formas y cabe en este pequeño volumen. Así pasa también con nuestras venas. Las venas y los vasos sanguíneos
Y las arterias y todo esto, si las extendemos, le darían la vuelta al planeta. Y estamos en este espacio. Es algo fantástico, nuestro cuerpo tiene un funcionamiento fantástico y cabe en este pequeño volumen que tenemos y todas las funciones que hacemos. Entonces, nosotros somos fractales, somos una máquina perfecta. Entonces, nosotros tenemos fractales autosimilares ya en parte matemática. Nosotros tenemos fractales autosimilares y tenemos fractales autoafín. En algún momento platicaré de esto. Ya he platicado varias veces sobre esto de los fractales, que también es un tema muy interesante. En algún momento podríamos platicar más sobre esto. Pero luego en la parte matemática, pues tenemos los fractales autosimilares y el autoafín. Dentro de la teoría fractal, nosotros utilizamos ciertas fórmulas matemáticas para encontrar la rugosidad que existe en una superficie. La teoría fractal busca esta parte, digo, una situación de patrones en donde esta H que yo tengo en esta fórmula se pueda repetir en varias áreas. Si existiera esta repetición de áreas, pudiéramos decir que sí existe un patrón y que entonces a partir de ese patrón nosotros pudiéramos estudiar y caracterizar, es decir, dar todas las características, explicar todas las características del área en la que estamos trabajando. Esto es lo que hace de forma matemática. Digo, necesitamos llegar a este comportamiento. Aquí tenemos un electroencefalograma, que es lo que nosotros trabajamos con la parte de psicología. Lo que se hace en esta parte de la psicología, bueno, en esta parte del electro, es ver esta rugosidad que existe en cada una de las líneas. Por supuesto, nosotros no lo hacemos de forma visual como lo hacen los psicólogos, sino de forma matemática. Para llegar a la gráfica que tenemos abajo, esto me daría un comportamiento fractal. Ver este cambio de curva, en qué momento se hace este cambio de curva y ver si en cada una de estas líneas que tengo en el electroencefalograma se puede encontrar este patrón en un cambio de saturación. Digo, son como muchos procesos matemáticos. Otra parte de la que trabajamos es el Internet de las cosas. ¿Para qué? Para utilizar algo que se llama inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre pues se ve mucho en la naturaleza. La trabajan las hormigas, las termitas, inclusive en estas formaciones rocosas o en estas formaciones que nosotros tenemos en la universidad, que son los cactus. Los cactus tienen una inteligencia de enjambre. Es raro encontrar un cactus solo, se juntan en enjambre. ¿Para qué? Para sacar el mayor beneficio de los individuos. Es decir, la inteligencia de enjambre no trabaja solo. Una hormiga por sí sola tiene, digamos, en el ejemplo de las hormigas, una hormiga por sí sola tiene un trabajo individual. Y las hormigas tienen una clasificación, igual que las abejas, de jerarquía. Entonces, una sola hormiga tiene un trabajo individual, pero cuando trabajan en conjunto, puede ocurrir una emergencia, es decir, puede ocurrir una situación que emerge para trabajar en conjunto y sacar el máximo beneficio del individuo. Como individuo no importa, pero cuando se juntan, hacen un trabajo emergente que puede ayudar a toda la colonia a sobrevivir. Les digo, repito, pasa igual con los cactus. Un solo cactus podría morir, pero
empiezan a tener este conjunto de empezar a formarse entre varios y empezar a crecer. Inclusive si ustedes compran estas macetitas que ahora se está dando como mucho de moda comprar el cactus chiquito y lo tienen creciendo, en un mes, en 2 meses le van a empezar a salir pequeñas ramificaciones porque es el trabajo que tienen, empezar a protegerse para crecer. A partir de eso, digo, aquí está la recopilación de datos. Permítanme un momento, por favor. Listo. La recopilación de datos, en principio, pues, la parte de psicología, la doctora Fábila nos ayudó con estas características. Hubo 40 participantes, 20 niños de grupo experimental, 20 niños de grupo de control, y se excluyeron los niños que podían tener problemas auditivos, visuales y motores, dificultades en la articulación de sonidos, historia de problemas neurológicos y psiquiátricos. Esta parte la hace la parte de la psicología. En psicología hubo un grupo de alumnos, digo, no es un trabajo individual, es un trabajo de mucha gente. Hubo un grupo de alumnos que limpiaron esos datos, los van limpiando, y nos los entregan a nosotros. Después de esto, tuve yo también chicos de servicio social que limpiaron estos otros datos para entregarlos al trabajo. Y aquí ya tenemos. En total tuvimos 6,655 datos por cada persona. Un electroencefalograma puede tener 19 electrodos. Que son tomados aquí. Se ponen los electrodos y entonces sale el electroencefalograma. El electroencefalograma en total puede tener 19 electrodos, puede tener menos, puede tener más. A los que nosotros nos entregaron fueron 19. Y a partir de eso se trabaja con las 40. A partir de ello, estos datos se ponen en Excel, se trabajan los 19 canales. Nosotros le llamamos canales a cada uno de los electrodos. Y repito, tuvimos 19 series de tiempo originales. Se hace una caracterización fractal, que es trabajar con estas gráficas. Nosotros trabajamos con estas gráficas. Está el grupo experimental contra el grupo de control. A nosotros lo que nos interesa es esto. El grupo experimental tenemos esta gráfica y en el grupo de control tenemos esta otra gráfica en donde la amplitud es un poco más alta que el grupo experimental. Desde esto nosotros hacemos otro proceso matemático, que es una parte, es una fórmula estadística, en intervalos de 3 a 200. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada canal, cada electrodo, hicimos 198 series de tiempo, es decir, 198 por 19, ¿no? Encontramos estas gráficas. Tenemos un tiempo de 25 segundos. En la gráfica C tenemos un tiempo de 50 segundos y en la gráfica D tenemos un tiempo de 100 segundos. Entonces, lo que nosotros analizamos es este tipo de gráficas. Repito, el psicólogo revisa el electroencefalograma o el especialista revisa el electroencefalograma y debido a las curvas que ellos ya tienen muy analizadas, pueden indicar en esta situación o en esta parte del cerebro hay problemas. Nosotros no vemos eso, ni tampoco analizamos esto visualmente. Esto que nosotros adquirimos, le hacemos otro proceso matemático para ver qué es lo que está sucediendo. Que es esta parte. A nosotros nos interesan estas curvas. Para hacer estas curvas, pues fue que se programó
hablando del Internet de las cosas, se trabajó con un procesador MCU y lo que se hizo para cada electrodo o para cada canal se programó una sola tarjeta. A partir de eso, vean, es del electrodo 1 al electrodo 19, o como nosotros lo llamamos, los canales. Y a partir de ahí, toda esta información fue a parar a otra tarjeta y a partir de esto, nosotros encontramos estas gráficas. Es decir, nosotros en principio se programó esto individual y de todos modos se fue a la parte de un solo conjunto, que es la parte que les comentaba de trabajar con la inteligencia de enjambre para poder llegar a estas gráficas. Bueno, esta es una parte matemática. Y nosotros lo que se hizo fue esto. Después de las series de tiempo de fluctuaciones, después de que se programó, llegamos a este comportamiento, este proceso de saturación. Aquí va separado, de pronto llega un punto en donde hay un rompimiento o una convergencia y a partir de eso se empieza a saturar. A nosotros lo que nos interesa es este punto en donde existe esta convergencia, lambda igual a 0.564. Chi es chi. Aquí está otra vez. Ay, creo que me regresé, perdón. Aquí está. Otra vez, este resultado nos lo da el algoritmo que se programó en las tarjetas. Y llegamos a Nosotros tenemos esto. Para cada uno de los canales en chi y para cada uno de los canales en beta. Para cada uno de los canales en chi los valores son muy parecidos, 591, 605, 614, 554, hay uno muy bajo que es el 441. Y beta también tiene valores más altos, excepto por el canal CZ, que tiene .591, pero beta en sí está de 790 y algo a 800. A nosotros nos interesa saber estos datos para ver qué está sucediendo, que son estos puntos de convergencia, les comentaba. A partir de esto, tenemos el grupo de control. Si se fijan, el grupo de control en chi tiene valores más bajos. En el anterior nosotros teníamos, el más bajo era de 441. Aquí tenemos valores más bajos para el grupo de control y beta tiene los valores muy parecidos al grupo experimental, si se fijan. Estas diferencias son las que a nosotros nos interesa, saber qué está pasando allí y cómo podemos ver. Aquí están las gráficas, los valores de chi y beta, y a partir de ello, pues dar las conclusiones. Estamos trabajando de forma sistémica, repito. Las conclusiones que tuvimos en este trabajo, creo que algunas personas ya habían empezado a leer el paper, y es así como la presentación muy rápida, ¿no? La aportación, la contribución que se hace es proponer estas herramientas de la parte no lineal, ir un poquito más allá de la parte lineal, que es la parte estadística. Lo que se hace aquí es juntar varias líneas de investigación, juntar varias áreas, como es la teoría fractal, la teoría cinética, la metametodología de la intervención total de sistemas, que estoy hablando netamente de sistemas, ¿no? Y pues la herramienta propuesta se quiere utilizar para analizar esta parte, este grupo vulnerable que son los niños con problemas en aprendizaje. Es todo lo que tengo que presentar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Para su servidor ha sido muy interesante. Vamos a abrir la posibilidad de nuestros asistentes. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, tenemos dos opciones. Nos puede levantar la manita para poder darle la palabra
o en el chat, si son tan amables, lo pueden escribir para poder darle lectura en caso de que por alguna razón no lo puedan decir abiertamente. Entonces, de los asistentes, alguien tiene algún comentario, pregunta, duda que tenga hacia el trabajo de la doctora? A ver si por aquí alguien tiene alguna pregunta. Todo quedó claro. Todo quedó claro. Y yo tengo 1000 dudas, doctora. Dicen quedó claro, se les hizo muy complejo. Sí, porque ya dijiste que la diferencia entre difícil y complejo es que lo complejo es la interacción de muchos factores de manera sistémica y lo difícil es aquello que a uno pues no se le facilita realizar. Mireya tiene aquí una pregunta o comentario. Adelante. Considero muy interesante la ponencia de la doctora. Aquí la cuestión sería, ¿cómo podría ayudar esto a los niños que presentan dificultades de bajo aprendizaje? Digamos, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Qué pasa si yo detecto, o sea, ya una vez detectando, cómo ayudaríamos a este sector educativo? En este caso, Mireya, lo que se intenta hacer es complementar estos estudios que hacen los psicólogos y los neurólogos. Digo, netamente, ya yo no puedo hacer eso, pero lo que se hace con esto es ver si realmente el niño tiene estos problemas de aprendizaje que son parte del cerebro o son parte del ambiente en el que viven o son parte de su comportamiento, y entonces ahí ya se empieza a dirigir a las diferentes áreas de ayuda. Regularmente las diferentes áreas de ayuda pues es la parte psicológica, la parte neurológica, ¿no? La idea es que tampoco se pueda diagnosticar a un niño. A veces le dicen, es que el niño es hiperactivo, por eso no le gusta estar en la clase. O es que el niño es muy flojo, claro, por eso no hace las cosas. Entonces, aquí lo que se intenta hacer es que a partir de este estudio digas, sí, el niño tiene esto, después de que se hizo el análisis, tiene este problema, y aquí sí me está diciendo que sí, realmente es un problema del cerebro, es una parte neurológica, y no netamente del desarrollo del niño. Digo, los niños son per se son inquietos, ¿no? Pero, digo, yo si se fijan, me muevo, porque no me gusta mucho tiempo estar sentada. Entonces, y siempre fue así. Y esta cuestión de siéntate, ¿no? Entonces, lo que se hace, Mireya, es esto, realmente ver que sí hay un problema y entonces que se dirija. Así es. Ahora, también mencionaba una cuestión con respecto a que casi la mayoría de las dificultades de aprendizaje en los alumnos, digamos, comprendidos entre los niños, pues son la falta de que esa atención, ¿no? Tenemos grupos numerosos de 40, 45 en una aula, imaginen, ¿no? O sea, el detalle, si yo como niño soy inquieto, ¿qué atención, ¿no? ¿Qué atención estoy recibiendo? Y aparte, pues, me distraigo con lo que sea. Pero sí, muchísimas gracias por su explicación, profesora. Gracias a usted, Mireya. Un gusto. Gracias, Mireya. Daniela Rodríguez, por favor. Sí. Buenos días. Hola. Me pareció muy interesante, antes que nada le agradezco, me pareció muy interesante lo que nos comparte. Y mi pregunta va más orientada sobre uno como uno como alumno ha tenido pues contacto con personas que un aprendizaje más, por decirlo, más lento. Y muchas veces en lo personal he visto como en vez de tratar de como solucionar así, era más la cuestión de aislarlos. O sea, ¿qué propondría con toda esta información que nos dio para ayudar a que esto no suceda y se intente solucionar en vez de excluir? Gracias, Daniela. Gracias por estar aquí. Te doy las gracias por haber asistido. Realmente a veces
Tanto en la primaria es esta cuestión de esta segregación que se hace, ¿no? Yo cuando iba en cuarto año, el profesor nos sentaba en sillas individuales, era el único salón, el profesor de cuarto, que tenía sillas individuales, todas eran estas mesas, ¿no? Mesabancos, bancas que cabíamos 2 personas. Y lo que hacía el profesor era anotarnos, ponernos, sentarnos por aprovechamiento académico. Y yo siempre estuve entre el primero y el segundo lugar, excepto una vez que no hice la tarea y me fui hasta el rincón, ¿no? Pero para mí eso fue un conflicto tan grande porque mis compañeros pasaban y me pegaban. Yo siempre estaba en el primer y segundo lugar. Y a mí los niños me pegaban porque yo estaba siempre en el primer y el segundo lugar. Entonces, así como una persona que a veces tiene mayor aprovechamiento también es segregada, así la persona que tiene menor aprovechamiento. Y en las escuelas, ¿quiénes ocasionan esto? Los adultos. Entonces lo que necesitamos es un poco de empatía. Yo practico meditación. Entonces, realmente lo que necesitamos es empatía. Digo, no hace falta así como este tipo de estudios. Últimamente, no sé, yo hice mi servicio social en escuelas primarias y lo que se tenían eran ya estas mesas que se podían juntar. Son como la mitad de hexágonos. Entonces, cuando se juntan, se forma un hexágono y lo que hacen es sentar a los niños en 6. Seas el aprovechamiento que seas, sea como seas, te tienen sentados así. Y así es la forma de trabajar en conjunto. Y este respeto que deben mostrar los profesores, ¿no? Yo regularmente, aunque son clases de matemáticas las que doy, y matemáticas y cálculo, lo que hago es formarlos en equipo. Digo, si estoy yo en el pizarrón, si estoy explicando, si están ustedes de forma individual, pero el trabajo que hago mucho trabajo en equipo, cosa que en matemáticas pues antes no se hacía. Yo soy físico-matemática y ustedes creen que en la universidad en la que yo estuve nos iban a sentar en equipos, pues jamás. Inclusive había grupos que éramos 6 alumnos, ¿no? Digo, sí trabajábamos en equipo, pero si éramos un grupo de 50 alumnos, pues no te ponían a trabajar en equipo. Entonces esto ha ido cambiando. Digo, y este tipo de proceso se da más en la primaria, ¿no? Que es cuando se detectan este tipo de situaciones. Digo, yo no tengo dislexia, pero a veces cuando hablo se me empalman las palabras, o cuando escribo una cosa por otra, o cuando escribo números, yo que soy físico-matemáticas, que escribo números, cuando estoy escribiendo una cuenta, un teléfono, los cambio. Entonces, digo, son situaciones ya de adulta, los estoy viviendo, pero son cosas que se deben ver de niño. Digo, su pregunta, yo creo que no hace falta tanto estos estudios, sino esta parte pedagógica, esta parte de humanismo que ya últimamente se está llevando a cabo en todas las escuelas. Digo, nuestra escuela es de humanismo, ¿verdad? Pero, digo, es más empatía, ¿no? Y es mucha parte de la educación que traemos. Sí, sí. Muchas gracias. José Maximiliano, buenos días. Hola, Buenos días. hola, Eh, Max. Como usted comenta, usted cree que esto viene un poquito más de los maestros, no como el estudiante se va desarrollando. ¿Usted cree que si un profesor ya localizó que un niño tiene problemas para aprender, cree que si le pone a lo mejor ejercicios más fáciles para que él empiece a sentirse seguro con los temas, cree que eso le puede ayudar a, al ponerse al corriente con los demás? Lo que pasa en este caso es, si el profesor detecta, es directamente mandarlo. Ya en muchas ocasiones, lo que tienen en las escuelas primarias es el psicólogo. Varias escuelas ya tienen psicólogo. Entonces, digo, esta parte que ha ido cambiando dentro de la educación, ¿no? Hacer grupos más pequeños, digo, ya no son grupos de 30, 40, porque ya empezaron a hacer escuelas muy cerca de otras zonas, entonces son grupos pequeños, y a partir de eso ver
ver qué está sucediendo, y para saberlo pues es directamente al psicólogo de la escuela. Si no se tiene un psicólogo en la escuela, pues entonces lo que se hace es trabajar con el director, hay alguna persona supervisora a veces, los padres, los niños, bueno, no el niño, ¿verdad? La maestra, el director, los padres, y ver qué está sucediendo. Digo, en ocasiones a veces es complicado cuando estás en una primaria por esta situación de los conflictos que hay adentro del núcleo familiar, ¿no? Entonces repito, son muchos factores que tendrían que analizarse y ver. Y sí, por supuesto, una de las cuestiones es que la profesora pudiera dedicarse al niño un poco más y dejarle ejercicios más básicos, ¿no? Dentro de la primaria, digo, regularmente, repito, yo di mi servicio social, hice el servicio social en una escuela primaria, en varias escuelas primarias y en secundaria. Entonces sí tienes que ir viendo el proceso de crecimiento. Repito, a veces con tener un grupo grande, pues tampoco vamos a culpar al profesor, es que no le pone atención, ¿no? Y a veces dedicarte a un solo niño, si tienes 30, como decía Mireya, tienes 40, 45, dijo, yo había mencionado 30, 40, 45 niños, y dedicarle a uno solo es un poquito más difícil, ¿no? Pero sí, eso sería una ayuda, Max. Muchas gracias. Parece que nuevamente Mireya. ¿Perdón? Creo que nuevamente Mireya tenía la mano levantada y luego Melvin. Creo que Melvin tiene la mano levantada. Melvin. Melvin. Hola, buenos días, doctora. Un gusto saludarle. Melvin. Mi pregunta es, ¿usted cree que un número pueda afectar significativamente en el desarrollo académico de un niño? No sé, a lo mejor ocasionándole problemas de inseguridad o ansiedad. ¿Un número respecto a una calificación, Melvin? Sí, respecto a una calificación. Es lo que se ha estado discutiendo, ¿no? De todos modos, cuando son letras también afectan. Esto depende mucho de la personalidad del niño. Repito otra vez, de las situaciones en el núcleo familiar, ¿no? A veces vienen muchas situaciones del núcleo familiar en donde es lo que más afecta la personalidad del niño. Yo creo que más que un número, lo que tendría que agregarse a las clases de las primarias es esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Que a todos nos hace como mucha falta. Y repito, esto viene mucho del núcleo familiar, ¿no? Si la familia sostiene, si la familia ayuda, si la familia apoya, si en la familia hay este soporte, entonces un número, una calificación, una letra no tendría por qué afectarte, porque estás listo para ello, ¿no? En algún momento, pues sacar un 10 o un 6 no es sinónimo de inteligencia. Está Albert Einstein, que el profesor de matemáticas y los profesores de física lo trataban de tonto, y el genio que fue, ¿verdad? Entonces, un número no debería ser como factor que afecte nuestra personalidad, que seamos mejores o peores que alguien, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy interesante y pues también es Gracias. cierto por lo que estás comentando, pues también la valoración social de los números, como dice Maximiliano, el hecho de que haya salido mal en una evaluación, en un examen de matemáticas, que son los que luego se nos complican más, no tanto dice no la complejidad, sino la dificultad que representa para algunas personas. Voy a tratar de corregir mi lenguaje, porque ya vi que con usted debo andar con más cuidado. Entonces... No, digo... No, tiene razón, tiene toda la razón, no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, yo pienso que de repente, pues salir mal en un examen de algo que para uno es difícil,
pero pues socialmente mal visto, ¿no? O sea, el hecho de que un niño no tenga habilidades matemáticas, pues no lo hace ni mejor ni peor, es un niño que tiene otras habilidades, debe tener otras habilidades, por algo está sobreviviendo también. Muchos de ellos ya con sobrevivir hacen bastante. Yo veo a niños que ya con sobrevivir y con estar bien, con ser resilientes, pues ya es bastante lo que hacen, realmente es algo fantástico. Entonces, te agradezco mucho y hay muchas dudas acerca de la aplicabilidad en otras áreas y también agradecerte de verdad, se me había pasado, pero quiero hacerlo público ahorita que están los chicos, agradecerte la invitación de hace tiempo para colaborar contigo en un trabajo. Cada que te escucho aprendo más y cada que te escucho me dejas más preguntas y yo sé que en algún momento vamos a poder volver a trabajar porque te gusta hacer equipo y eso es algo que hay que reconocerte. El hecho de involucrar a más personas, el hecho de apertura a que otras disciplinas puedan contribuir con tu trabajo, pues lo hace todavía más interesante y sobre todo de mayor mérito, porque no siempre somos tan abiertos. Muchas veces habemos personas que somos de repente un poco más cerradas y eso nos cuesta trabajo, pero cuando encontramos la posibilidad de contribuir con alguien que está muy abierto y que siempre está ávido de cómo le podemos hacer, cómo sí funciona, cómo hacemos que trabaje esto, pues estamos encantados. Y me voy a permitir entregarte un reconocimiento, una constancia, si me das la oportunidad. Tenemos lo siguiente. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario UAM Ecatepec, otorga la presente constancia a la doctora Teresa Ivonne Contreras Troya por haber impartido la conferencia Dynamic Scaling of EEG, Fluctuations of Patients with Learning, llevada a cabo de manera virtual el día 26 de octubre del 2021. Esta actividad está encaminada a la divulgación de la ciencia y la tecnología en la comunidad académica y la juventud del Estado de México en el marco de la Semana Académica Multidisciplinaria 2021, los retos académicos y profesionales hacia una nueva normalidad. Ecatepec, Estado de México, a los 26 días del mes de octubre del año en curso, Patria, Ciencia y Trabajo, doctora Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección. Y nada más agradecerte muchísimo el contribuir con esta divulgación del conocimiento que el CONACYT hace solicitud, que la universidad hace solicitud y sobre todo pues por la alegría de hacerlo porque nos la pasamos bien, al menos un servidor pues se la pasa muy bien escuchando y aprendiendo de los demás, aprendiendo de personas como tú que hacen un trabajo muy interesante. Y a todos nuestros asistentes les agradecemos muchísimo su presencia, el poder compartir con nosotros este aprendizaje continuo de diferentes áreas y que nos permite aprender como el día de hoy que muchos de los conocimientos que se adquieren pues son compartidos, que son construidos entre diferentes disciplinas. Doctora, muchas gracias, muy amable por todo. Gracias por todo, buen día. Que tengan un excelente día a todos y un excelente puente también.